buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. Es un gozo estar en la casa del Señor en esta tarde, hermanos, y sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Quisiéramos dar la bienvenida al muchacho que está aquí con nosotros, es Javier, ¿verdad? Sí, sea bienvenido esta tarde con nosotros y gracias a Dios porque puede estar aquí con nosotros en esta tarde y sea bienvenido. Entonces, hermanos, él es Javier. Cuando terminemos nuestro servicio, démosle la bienvenida, acerquémonos a él, démosle la mano de bienvenida y que este tiempo que esté él con nosotros pueda ser de bendición para su vida y escuchar la palabra del Señor. Así que, hermanos, sean todos bienvenidos. Aparte de Javier, todos somos de casa, ¿sí? Muy bien, hermanos, así que cuánto estamos contentos en esta tarde. Gloria a Dios. El Señor nos ha dado la vida, nos ha dado bienestar, nos ha dado la salud. Estamos bien y eso es por la bondad y la misericordia del Señor. Así que, hermanos, por favor, abran sus Biblias al Salmo, el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 113. Vamos a leer la palabra del Señor. Salmo, capítulo 113. Amén. Amén. Cuando lo tengamos todos a una sola voz decimos amén. Amén. Muy bien. La palabra del Señor dice: alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se siente en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en la familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Amén. Y gracias a Dios por este salmo, donde inicialmente una de las cosas que dice el salmista es que debemos alabar al Señor en todo tiempo. Sea aquí, sea fuera de la iglesia, en el lugar donde estemos, donde nos desarrollemos, en nuestros hogares, que el nombre de Jehová sea alabado. Y eso es el propósito de esta tarde, hermanos, al estar reunidos aquí. Y una vez más que podamos alabar el nombre de Jehová. Y como dice, que el nombre de Jehová es bendito sobre toda la tierra. Amén. Muy bien, vamos a orar y luego vamos a pedir a los hermanos que nos ayuden para poder cantarle y alabarle al Señor. Cantémosle con gozo a nuestro Señor. Cantémosle con alegría, con todo nuestro corazón. Abramos nuestros labios, nuestra voz levantemos para alabar al Señor. Amén. Amado Dios, una vez más te damos gracias porque estamos aquí reunidos. Estamos como un grupo de tus hijos, Padre, para poderte alabar. Como dice el salmista, alabad tu nombre. Alabad desde que nace el sol hasta cuando se pone. Alabemos, Señor, que en esta tarde ese es nuestro deseo. Alabarte, Padre Santo. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das para poder levantar nuestra voz juntos como familia, como iglesia. Señor, para poder alzar nuestras voces, Señor, dándote gracias por todo lo que has hecho en nuestra vida y reconocer lo grande que eres, Señor. Tú eres un Dios grande, un Dios todopoderoso, un Dios eterno, omnipotente, un Dios lleno de justicia y de piedad y de amor y de misericordia. Gracias, Padre, porque como hijos, ese es nuestro deseo en esta tarde, el poderte alabar y glorificar tu nombre. Que al escuchar tu palabra, Padre, que tu Espíritu Santo esté obrando, esté tocando a nuestra necesidad, Padre. Y sabemos y reconocemos una vez más, Señor, que al estar delante de ti, necesitamos más de ti. Señor, gracias por este tiempo. Ayúdanos a que este tiempo sea de bendición para nuestras vidas. Te alabamos, Padre, una vez más, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a alabar al Señor y cantémosle con gozo al Señor.
Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Es una gran bendición el podernos reunir como iglesia del Señor para alabar y glorificar a nuestro Dios. Es una alegría siempre poder estar en la casa del Señor, hermanos. Y para mí no hay mejor lugar que estar en este lugar, porque sabemos que aquí está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a cantar y vamos a comenzar con el himno número 210, En la Cruz. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder, y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma él lavó. Fue ahí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Amén, hermanos. Así que busquemos el himno número 418, el himno número 418, Señor, tú me llamas. El himno número 418. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo
el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo es servirte más y más. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos por mi nombre, cada día tú me llamas. Amén, hermanos. Así que para terminar, busquemos el himno número 400. El himno número 400. Quiero cantar una linda canción. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esta paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. Amén, hermanos. Sabemos que cuando hay alegría y gozo en nuestros corazones, hay el deseo de transmitir el Evangelio y escuchar la palabra de Gloria al nuestro Dios Señor. en la casa de nuestro Dios. Así que dejamos el tiempo a la palabra, hermanos, y que el Señor les bendiga. Vamos al libro de Nahum esta noche, hermanos. Vamos al libro de Nahum. Nahum capítulo 1, versículo 1 al 3. Nahum. Está entre Génesis y Apocalipsis. Hay un libro que se llama Nahum. Nahum va a estar enojado con nosotros allá, pero nunca lo habíamos leído. Muchos leyeron a David, así pues nunca me hicieron leer a mí. ¿Lo tienen? Nahum, capítulo 1, del 1 al 3. Vamos a ver.
Padre buen Dios que está en los cielos, gracias Señor. Gracias Señor por darnos la gran oportunidad de estar aquí y cantar a su nombre y alabarle y adorarle por todo lo que ha hecho por nosotros. Conocemos solamente en parte, pero hay tantas cosas que ha hecho por nosotros que no las conocemos, no las sabemos, no las entendemos. Pero conocemos, Señor, algo de lo que ha hecho por nosotros. Ayúdenos, Señor, a poder conocer más. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de cantarle, adorarle, por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Señor, ayúdenos que podamos sentir en nosotros un deseo ardiente, Señor, por conocerle. Que esta noche, Señor, podamos sentir ese deseo que sentimos cada día por comer el pan físico. Así como necesitamos desayunar, Señor, almorzar y cenar, en nuestra vida diaria, Señor, anhelemos el alimento de su palabra. Que esta noche, Señor, a pesar de cualquier situación que traigamos, podamos estar atentos, Señor, a su palabra y podamos sentirnos agradecidos por que usted ha querido que nosotros escuchemos su palabra y que ha querido que la entendamos a pesar de ser tan pequeños y tan insignificantes, no tener sabiduría, pero ha venido una sabiduría que viene solamente de parte de usted, por medio de Jesucristo. Ayúdeme, por favor, a poner su palabra correctamente y que todos podamos entenderla, Señor. Y que los resultados y los frutos dependan totalmente de usted, para nuestro bien y para su gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nahum, capítulo 1, dice profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Amén. Pueden tomar asiento. Hasta este sábado hemos estudiado en el tema Conociendo a Dios. Como subtema tenemos los atributos de Dios. Y hasta este sábado hemos visto lo que es la supremacía de Dios, hemos visto la soberanía de Dios, hemos visto su omnisciencia, su fidelidad, su bondad, su misericordia, su gracia y su inmutabilidad. Esta noche vamos a estudiar un atributo más de la sublime deidad, de lo que su palabra nos enseña acerca de quién es Él. Por medio de su palabra nosotros podemos saber, conocer más de Dios. Es por medio de su palabra que nosotros podemos saber quién es Dios y a quién nosotros venimos a adorar. Dice la Escritura, el Señor mismo en Oseas dice que el pueblo perece por falta de conocimiento acerca de quién es Dios. Y también el libro de Daniel dice que los que conocían a Dios se pusieron en pie, se levantaron y no estuvieron de acuerdo cuando vino aquella apostasía en contra del pueblo de Israel y en contra de la santidad de Dios. ¿Cuántos de aquellos que estamos acá, que amamos al Señor, aquellos que amamos al Señor, aquellos que a pesar de que fracasamos y luchamos contra nuestros fracasos, nuestras debilidades, pero nosotros sabemos, igual que Pedro podemos decir nosotros de que Él lo sabe todo y Él sabe que de verdad le amamos. Él sabe que le amamos y al amarle
¿Cuántos de nosotros hemos visto algunas actitudes o hemos escuchado, hemos visto noticias y nos hemos sentido molestos al ver aquello que está sucediendo, al mirar lo que está pasando en la actitud que toma la humanidad, el mundo perdido, por la religión apóstata en contra de Dios, en contra de su iglesia, en contra de Jesucristo, en contra de su palabra? Y hemos visto algunos momentos, ciertos personajes, hemos visto actividades en las calles, hemos visto cómo se blasfema el nombre de Dios, se blasfema en contra de Jesucristo, se blasfema en contra del Espíritu Santo, se menosprecia la iglesia, se menosprecia la Escritura, se burlan de la Escritura en público, insultando al Dios soberano. ¿Algunos de ustedes se han sentido molestos por ello? ¿Sí? Nos hemos sentido indignados, nos hemos sentido molestos al ver cuando menosprecian al Señor, cuando se burlan del Señor, cuando menosprecian la iglesia. Y nos hemos preguntado, creo yo, la misma pregunta algunos de los que estamos acá: ¿por qué Dios no destruye a esas personas en ese momento? ¿No se ha preguntado usted eso? Yo me lo he preguntado muchas veces. Quizás el primero que destruye es a mí, ¿verdad? Pero muchas veces me he preguntado. Por ejemplo, cuando veo a los cantantes de rock, el rock blasfemo que hay en contra del Señor, que menosprecian, maldicen su nombre en las canciones, se atreven a maldecirlo, a insultarlo, a burlarse de él, a romper Biblia en los conciertos y tirar los pedazos de Biblia sobre las personas que están igual que ellos. Me he preguntado muchas veces, y algunas personas me han preguntado también, ¿por qué Dios no los consume en ese momento? ¿Por qué Dios no manda fuego en esas marchas pro homosexuales? ¿Por qué Dios no manda el fuego directamente cuando aquellas marchas van, la gente va burlándose y gritando que Dios es gay? Lo gritan frente a las cámaras y menosprecian a Dios y dicen ellos que Dios es gay. ¿Por qué Dios no manda el fuego en ese momento? ¿Por qué Dios no manda fuego cuando aquí hay las miles de mujeres actuando como bestias en contra de sus propios vientres, queriendo probar de que maten a los seres que están ahí, que el Señor ha dicho que no derramará sangre inocente? Y la pregunta surge ahí: ¿por qué? ¿Por qué no lo hace en aquellos púlpitos, en aquel momento cuando están ocupando el nombre de Cristo para sacar dinero, picotear el bolsillo de las personas y diciendo que son obras del Espíritu Santo, cuando es un show lo que están haciendo? Y nos hemos preguntado, algunos de nosotros, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué, dicen las personas, Dios en su poder, en su soberanía, no destruye este tipo de personas? Los discípulos dijeron eso. Los discípulos hicieron la petición y le dijeron al Señor, por cuando el rechazo a Cristo totalmente, aquel rechazo a aquellas ciudades, Juan, Santiago, su hermano Jacobo, le preguntaron: ¿quieres que oremos al Señor en este momento y pidamos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías? Estaban pensando lo mismo ellos. ¿Por qué no lo destruye? ¿Por qué no lo hace? Y al ver que él no tomaba la actitud que ellos querían en ese momento, entonces ellos dicen: si quieres nosotros oramos, ya que tú no lo quieres hacer, nosotros podemos orar y que fuego descienda del cielo. Jonás se sentó a ver aquel espectáculo. Se sentó ahí Jonás, quizás con sus piernas cruzadas, y dijo: voy a ver este espectáculo en este momento. Quiero ver lo que Abraham vio en aquel momento cuando aquella nube de fuego, aquella nube de humo subió al siguiente día cuando Sodoma y Gomorra fue consumido, porque Nínive va a ser consumido en este momento. ¿Pero qué sucedió? No sucedió. No vino a hacer lo que Jonás estaba en ese momento pensando, mientras él creía que Dios iba a consumir a Nínive por lo que Nínive era. ¿Qué es lo que detiene a Dios a hacerlo? ¿Qué es lo que detiene que Dios haga todo lo que he mencionado, lo que hemos mencionado? ¿Qué es lo que hace de que Dios no mande un fuego del cielo nuevamente cuando el fuego está ahí y le obedece? Cuando los volcanes pueden erupcionar, cuando la tierra puede temblar, Él hace temblar la tierra y puede abrir la tierra para que toda esa multitud sea tragada. ¿Qué es lo que detiene que Dios derrame su justicia y derrame su ira? No solamente Él puede hacerlo, sino que tiene todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? Él tiene todo el derecho de hacerlo. Él tiene todo el derecho. Yo puedo tomar esta planta el día de mañana y tirarla por allá. ¿Por qué? Yo la compré. Yo pagué por ella. Yo gasté mi dinero para poderla poner. Yo la sembré ahí y entonces puedo tirarla. Y si algunos de ustedes me dicen que ¿por qué está haciendo eso? Yo podría decirle: yo la compré, tengo el recibo todavía que yo pagué por ella. ¿Sí? Nosotros le pertenecemos a Dios. Toda la humanidad le pertenece a Dios. Es creación de Dios. Y al pertenecerle a Dios, Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros en el momento que Él quiera.
William MacDonald, el teólogo y pastor William MacDonald dijo, si Dios quisiera destruir toda la humanidad, si Dios quisiera destruir toda la humanidad, incluyendo a la iglesia, incluyendo a los perdidos, Él seguiría siendo justo. Si Dios destruyera la humanidad el día de mañana o esta noche, Dios mandara fuego del cielo y nos consumiera a todos y la tierra quedara despoblada totalmente y no existieran ni animales, ni humanos, ni nada en este mundo y quisiera destruir todos los ángeles también que están ahí alrededor de Él, Él seguiría siendo justo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es justo, eternamente, perfectamente justo. Y entonces surge la pregunta nuevamente, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Dios, qué atributo es el que hace que Dios detenga de derramar la ira instantánea sobre sus enemigos en este momento? Es su paciencia. Es su paciencia. El texto que hemos tomado en Nahum, sé que menciona la ira y pudieron haber pensado, vamos a hablar de la ira en esta noche, vamos a hablar otro día de la ira porque es un atributo que también tenemos que hablar, pero no estamos hablando de lo que encontramos. Jehová es tardo para la ira. Cuando Nahum dice que Jehová es tardo para la ira, la traducción está diciendo que es paciente. Dios es paciente, el Dios trino es paciente. De la paciencia, de su paciencia, de ese tributo maravilloso vamos a hablar esta noche. Aquí Nahum está reconociendo ese tributo al escribir que Dios es tardo para derramar su ira. No está diciendo que Él tolera. Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado. Dios no admite el pecado. Él no lo soporta. Para Él el pecado, para Él sus ojos son tan santos que Él no puede ver el pecado de la humanidad como nosotros lo vemos. Nosotros nos acostumbramos al pecado. Nosotros podemos estar cerca de gente que peca. Vivimos con gente que peca muchas veces. Pero Dios no es igual que nosotros. Él no tolera el pecado, pero en su soberanía, Él tiene paciencia para con un mundo caído. Algunos han llegado a pensar de que su paciencia es lo mismo que su misericordia. Han llegado a confundir la misericordia con su paciencia. Ellos piensan que es lo mismo, que la misericordia de Dios es lo mismo que su paciencia. Y que los dos son un mismo atributo, lo han dicho algunos de los estudiosos, pero no es así. Lo que sí podemos decir es que la paciencia es un resultado de su misericordia y su bondad. La paciencia es el resultado de su misericordia y de su bondad. ¿Dónde encontramos la diferencia entre la paciencia y la misericordia? Bueno, entre la paciencia y la misericordia, una de las diferencias más notables que podemos encontrar es que la paciencia tiene que ver más para con Dios que para con sus criaturas, ¿sí? Aunque derrama paciencia para con sus criaturas, pero más que todo vemos la paciencia de Dios como aquello que lo detiene a Él de ejercer la justicia que tiene que ejercer. No es que Él dice, se está haciendo del ojo pacho, no es que está tirando la basura debajo de la alfombra, como algunos dicen con respecto para dirigir a algunos jueces corruptos, que el juez tira la basura debajo de la alfombra. No es que Dios está haciendo eso, sino que por su misericordia, por su bondad, trae un resultado para con la humanidad. Él es paciente, Él es paciente, es paciente. Es como la supremacía con la soberanía. La supremacía es lo que Dios es el soberano. Él está en un trono, está sobre todos, Él está sobre todo, está en la altura, está ahí en control de todo lo que hay en el mundo. Él dice, la Escritura dice que Él toma con sus 3 dedos, toma la tierra como el polvo, su supremacía. Pero la soberanía es la acción de esa supremacía. Todo lo que Él hace con respecto a controlar el mar. Dice Job, el libro de Job, que el mar llega hasta donde Dios le permite. Mis hijos me preguntaban esta semana por qué, cómo es que el mar no se sale si la tierra es redonda. ¿Cómo es que el mar no se va al agua para el espacio? ¿Por qué no se puede salir el agua si la tierra es redonda? ¿Y cómo es que el barco, cuando los barcos van, por qué los barcos no se van rectos? Dicen ellos. Buenas preguntas, ¿verdad? Buena pregunta. ¿Por qué los barcos no se van rectos? Entonces, si la tierra es redonda, el barco se puede ir recto. Hay una respuesta, una sola respuesta. Dios es soberano. Dios es soberano. La tierra no está como dicen los hindúes. Los hindúes enseñan que la tierra está sobre 2 elefantes.
12 grandes elefantes están ahí. Y entonces, cuando la tierra tiembla es porque el elefante le da un escalofrío, dicen los hindúes. Eso es lo que enseñan ellos, de verdad. La tierra está sobre 12 elefantitos ahí, que están ahí teniendo la tierra. Y entonces cuando la tierra se mueve es porque un elefante mueve su espalda y por eso es que nosotros temblamos. No, la tierra no está sostenida en nada que tenga que ver con gravedad, ni nada de lo que está enseñando la ciencia, ni lo que enseñan los hindúes, los budistas. La tierra está siendo sostenida por Dios. Y Él le ha puesto un límite al mar. Donde el agua llega, hasta donde el agua llega, hasta ahí donde llega el agua, Dios le dice, hasta ahí va a llegar tu orgullo, le dice al mar. Él le ha puesto un límite a tus olas orgullosas, le dice Job. Yo le he puesto un límite, le dice a Job, hasta donde tiene que llegar su orgullo, hasta ahí llega. Cuando suceden los tsunamis, que los tsunamis suceden, y esos tsunamis que vienen y salen arrastrando todo, es porque Dios le ha dado permiso al mar que salga, le ha dicho, sal, porque quiero ejercer mi justicia. Y es el instrumento que Dios usa y el mar le obedece. El mar le obedece. Le obedece. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Entonces su soberanía es la acción de su supremacía. Es la supremacía en acción y también su paciencia es el resultado de su misericordia y bondad. Veamos algunos salmos, algunos textos. En la escritura vamos a ver el Éxodo primero, después vamos a ir al Salmo. Éxodo 34, para que veamos qué es lo que tiene que ver con Dios, la paciencia. Aunque nosotros somos los beneficiados, pero la paciencia es lo que detiene a Dios de no exterminar su humanidad. Por esa paciencia que nosotros no fuimos exterminados, no hemos sido terminados todavía. 34, Éxodo 34, versículos, veamos desde el 1, dice, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Usted sabe la historia, lo que había sucedido. Había subido Moisés, aquel pueblo se había enloquecido, Moisés no había regresado, el pueblo le dice a Aarón, ya Moisés no sabemos qué le pasó a los dioses. Aarón le dice, quítese todo el oro que tienen, y lo tira ahí, comienza con un cincel a hacer, y sale un toro, y sale un becerro, y cuando regresa Moisés enojado tira las tablas, y bueno, usted sabe lo que pasa en ese momento. Luego Moisés, el pacto renovado, vuelve Moisés nuevamente, y aquí vemos a Dios en su paciencia. Prepárate, pues para mañana, y sube a la mañana al monte Sinaí, preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando por delante de él proclamó, Dios mismo proclamó ahí reconociendo sus atributos. Dice Jehová fuerte, omnipotente, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, paciente. Dios está diciendo de él mismo ahí. Dice que Dios descendió de la nube, estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová fuerte, omnipotente, misericordioso, piadoso, o sea, bondadoso. Y aquí, tardo para la ira, está diciendo paciente y grande misericordia y verdad. Vemos aquí Dios mismo dándose a conocer, tardo para la ira. No es que Él va a dejar sin derramar su ira, sino que hay algo que lo detiene, que la derrame como tiene que ser derramada, y eso se llama su paciencia. Un poco adelante en Números capítulo 14. Números capítulo 14 encontramos nuevamente esta verdad maravillosa acerca del Señor. Números capítulo 14, versículo 17 dice, ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo. Ahora demuéstranos. Está pidiendo que muestre lo que ha dicho, que mostrará para con ellos en Éxodo 34. Ahora está diciendo, te pido, te ruego, está suplicando en este momento por el pueblo, interviniendo Moisés por el pueblo, como hablaste diciendo, Jehová, paciente. Eres paciente, eres tardo para la ira, tienes paciencia
y no solamente eres paciente, sino que eres grande en misericordia, y su paciencia y su misericordia intervienen en favor del hombre para perdonar la iniquidad y la rebelión, aunque en ningún modo tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente, el castigo vendrá, pero entre ese momento de castigar y destruir está primero la paciencia del Señor. 145 de Salmos, encontramos también acerca de esto. Salmo 145, el versículo 1, el salmista David, ¿quién más que David para poder exaltar al Señor por su misericordia, bondad y paciencia? David, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande o infinito es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza inescrutable. Generación a generación celebrará su obra y anunciarán sus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Y dice aquí, y clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, o paciente y grande y en misericordia. Siempre encontramos ahí la misericordia, el resultado de su bondad, el resultado de su misericordia es la paciencia para con el hombre que no la merece. El tiempo que Dios da. Vemos que en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro habla acerca de esto. Segunda de Pedro, encontramos al apóstol Pedro hablando acerca de su paciencia. Segunda de Pedro capítulo 3, dice, amados, esta es la segunda carta, desde el versículo 1 que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido hechas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, está hablando de Génesis, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, está hablando del diluvio, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados, no dice que no hay una ira venidera o un castigo venidero, están reservados por la misma palabra, o sea, por el mismo Dios, por la misma palabra que se ha dado, reservados, guardados para el fuego el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente o tardo para derramar su ira por medio del fuego, del juicio, de las cosas ardiendo que están preparando. Él es tardo para la ira, pero es lo que decía en el Antiguo Testamento. Ahora dice el apóstol Pedro, es paciente para con nosotros, hablando de la humanidad, hablando de esos momentos de la iglesia y hablando de los que vendrían a ser parte de la iglesia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Si en el 2004 el Señor me hubiese matado, estaría ardiendo en el infierno. Si en el 2003 me hubiese matado, estaría ardiendo en el infierno. Igualmente ustedes. Antes de conocer a Cristo, Él fue muy paciente con ustedes. Él fue paciente con nosotros antes de conocerlo. Ahora si muriéramos, para nosotros el morir es ganancia. Ahora que estamos en Cristo, pero al morir sin Cristo es la pérdida más grande que sucede en la vida y en el alma de un ser humano. ¿Por qué? Porque se pierde por toda la eternidad. Pero si Él hubiese venido en el 2004, si Él hubiese venido en el 2003, el 2002, hubiese venido, me hubiese encontrado en mi condición y entonces no hubiese tenido oportunidad yo para la oportunidad que Él tuvo. ¿Por qué la tuvo? Por paciente. Fue paciente para conmigo, pero no solo para conmigo, sino también para miles de personas que han creído en ese tiempo y que todavía están creyendo, y Él no quiere que ninguno se pierda, no porque Él no va a ejercer su justicia, no porque esa nube no va a aparecer, no porque el infierno no sea real, sino porque no quiere que ninguno perezca, y por eso Él está teniendo paciencia en este momento. Está teniendo paciencia, está mostrando paciencia para con la humanidad. Esa paciencia, al igual que todos los atributos, es eterna, como Dios es eterno.
cuando Dios no tenía sobre quién ejercer su paciencia, Él tenía ese atributo por la eternidad. Y lo encontramos desde el principio de la Escritura. Desde el comienzo de la Escritura nosotros encontramos viendo cómo cuando los seres humanos se comenzaron a rebelar en contra de Él, Él comenzó a ejercer su paciencia. La tuvo para con Adán, la tuvo para con Eva, la tuvo aún para con Caín. Cuando Caín entra, se enoja porque él da una ofrenda que no era una ofrenda correcta, no era una ofrenda de sangre, no era un animal, trae verdura, trae frutas. Y en ese momento Dios en su paciencia lo pudo haber sacado y haberle dicho: vete de aquí, Caín, no quiero saber nada de ti, eres rebelde, eres malo, porque conocía su corazón. Pero le dice: Caín, ahí a la puerta está el pecado. Ahí está el pecado esperándote, pero tú te puedes enseñorear de él. ¿Qué fue eso? Paciencia. Paciencia de parte de Dios. Paciencia de parte de Dios. Pero donde vemos la paciencia, cuando vemos la paciencia manifestada, cómo se manifiesta en una forma clara, ahí para que podamos nosotros entenderla fácilmente, es con respecto al tiempo de los que estuvieron los antidiluvianos. Cómo Dios mostró su paciencia. Miren lo que dice ahí Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el versículo 18. El versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El apóstol Pedro está hablando acá del momento, aquí donde hay una gran confusión de algunas sectas, algunos grupos religiosos, y aún algunos buenos creyentes creen de que Cristo fue en el Espíritu ahí al infierno y predicó a los que estaban encarcelados. No lo que está diciendo la Escritura, está hablando de lo que es el Espíritu de Cristo que estaba en Noé en aquel tiempo, el cual fue el mismo Espíritu que predicó a los que estaban ahí en el tiempo antes de morir por el diluvio. ¿Qué es lo que estaban haciendo en ese momento? Noé estaba ahí construyendo el arca. Nunca había llovido. Nunca había llovido. Dios dice: voy a destruir, porque he visto el continuo, el mal está ahí en la humanidad. Me aborrecen a su prójimo. El corazón del hombre desde pequeño, desde joven, es solamente el mal. Lo voy a destruir. Noé haya gracia delante de Dios y lo escoge para que construya el arca. El arca era suficientemente grande. ¿Para qué? Para que los animales entraran, pero no solamente los animales, sino que personas también pudieran entrar. Para que otras personas pudieran entrar, si es que se hubiesen dispuesto a entrar al escuchar lo que Noé estaba diciendo. ¿Por qué? Porque dice que era pregonero. Era pregonero en ese momento de justicia. Noé predicó el evangelio a los que estaban allí, los antidiluvianos. ¿Cuánto tiempo fue la paciencia de Dios? ¿Cuánto tiempo duró esa paciencia? Dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en lo cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuánto tiempo duró eso? Veamos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. La paciencia de Dios mostrada para las personas que estaban ahí en ese momento escuchando el mensaje. Aconteció, dice el capítulo 6, que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, viendo la línea de Set, los hijos de Set, la familia de Set, viendo las hijas de Caín, de las hijas de Caín que estaban ahí, que eran en contra, eran dos familias diferentes, dos líneas diferentes, los que no amaban a Dios, y la línea de Set, que había comenzado a adorar a Dios, se mezclaron. Lo que Corinto dice que no hay que mezclarse luz con tiniebla, lo hicieron, y comenzó una maldad en contra de Dios. No contenderá, dijo Dios, mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente en ese momento, dice ciertamente les carne, y en ese momento él pone una fecha establecida: le voy a dar 120 años, desde este momento hasta que venga el diluvio. ¿Cuánto tiempo duró para que Noé hiciera el arca? Bueno, aproximadamente 120 años. Estuvo Noé trabajando, pregonero de justicia, la gente lo miraba, escuchaba el mensaje, se burlaban de él. Nadie se le convirtió a Noé. Noé fue un predicador fracasado en este momento, nadie lo quisiera. Nadie se le convirtió, ninguno. Solamente lo que Dios había elegido por gracia
Los que estaban ahí por gracia, su esposa, sus 3 nueras, sus 3 hijos y él, solamente su familia. 120 años preparando aquella arca, carpintereando ahí, pegando, clavando, pintando, haciendo todo lo que tenía por 120 años. Las personas llegaban y le preguntaban, se iban, nadie les creyó. ¿Qué sucedió? Todos murieron ahogados. ¿Por qué? ¿No tuvieron oportunidad? ¿Qué está diciendo Pedro? La paciencia de Dios estuvo ahí. ¿Por cuánto? Por 120 años. 120 años. Después de los 120 años el diluvio fue derramado y vino el juicio en contra de la humanidad de ese entonces y todos fueron ahogados. Él mismo se encargó de cerrar la puerta, no la cerró Noé, porque Noé lo hubiese abierto, lo más seguro. Lo más seguro. Noé hubiese abierto la puerta en ese momento, porque ahí habían tíos, habían primos, habían sobrinos, habían de todo tipo de familia. Y hubiese sido conmovido. Y no es que Dios no haya sido conmovido, sino que tuvo paciencia 120 años, tuvieron el tiempo para poder entrar. Y Noé hubiese abierto la puerta al haber escuchado aquellos alaridos de aquellas personas. Pero Dios mismo se encargó de cerrar aquella puerta que por 120 años había estado abierta ahí para que pudieran entrar, ver, observar y decir, ¿podemos entrar también nosotros? Noé nunca hubiese dicho que no. Si dejó entrar un par de cerdos para que estuvieran los cerdos se salvaran, si dejó de entrar un par de vacas para que pudieran, un buey, un toro y una vaca para poder entrar, ¿cómo no iba a dejar entrar una pareja de personas? Pero ninguno creyó al anuncio del Señor y entonces la paciencia se acabó. Vemos también la paciencia en 40 años que el pueblo de Israel anduvo. ¿Cuántas veces Dios estuvo a punto de destruirlo? ¿Cuántas veces murmuraron en contra de Dios? ¿Cuántas veces se quejaron de una forma tan insolente? ¿Puede Dios prepararnos mesa para que comamos en este desierto? ¿Puede Dios prepararnos? Pasaban añorando los pepinos y los berros y la cebolla de Egipto y querían regresar, si querían retroceder. Y por 40 años Dios estuvo ahí escuchando sus quejas por 40 años, cuando en un solo minuto pudo haberlos destruido, pero no lo hizo. ¿Por qué? Por su paciencia. Por su paciencia. Pero donde fueron revelados, donde fue revelada este atributo manifestado como todos los demás, como lo he mencionado en estos días atrás, donde ha sido manifestado el atributo de la paciencia de Dios, es en el Calvario. En el Calvario. Cada atributo fue manifestado en el Calvario. No hubo un atributo que no se haya manifestado. Jesucristo vio los atributos, Él vio ciertos atributos y nosotros recibimos ciertos atributos en el Calvario. ¿Sí? Ahí nosotros fuimos recibir, se nos mostró la misericordia, la bondad, el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la cruz, el hombre, el cielo es el trono de Dios, la tierra es el terreno enemigo de Dios. Este terreno, la tierra, es un terreno enemigo del Dios Trino. Hay un mundo que odia ardientemente a Dios. Si Cristo volviera a aparecer nuevamente, no solamente lo quisieran clavar en la cruz del Calvario, sino que quisieran ponerlo como un espectáculo para poderlo poner en una silla eléctrica. Fuera el deseo de la humanidad de volverlo a hacer. ¿Cuál es la muestra de ello? Lo que dicen y lo que hacen y todo lo que están haciendo. Y la mayoría de iglesia, de lo que se llama iglesia en este momento, estaría de acuerdo con el mundo para poderlo hacer, porque no quieren a Cristo, quieren sus beneficios materiales, pero no quieren verdaderamente a Cristo. Pero ahí en la cruz, Él se puso entre el cielo y la tierra. No estaba ni en la tierra, no estaba ni en el cielo, sino quedó colgado entre el cielo y la tierra, entre los dos bandos enemigos. El Dios soberano y las ratas inmundas que somos nosotros, enemigos totalmente en contra de Dios. Él tenía que aplastarnos como ratas en contra de su santidad. Estábamos en contra de su santidad, pero Él colgó en esa cruz, ni en el cielo ni en la tierra, sino quedó entre medio de los dos enemigos. Y Él cargó el precio que nosotros teníamos que pagar en ese momento. Ahí vemos la paciencia de Dios obrando, el Dios Trino. El Dios Trino, Mateo. En el libro de San Mateo nos enseña que cuando Pedro saca aquella espada, el Señor Jesucristo le dice, guárdala en este momento, no la utilices. Si yo clamara en este momento, me mandaría más de 12 legiones de ángeles para que vinieran a pelear por mí.
cada legión son 6.000 soldados romanos. Eran 6.000 soldados romanos. Aquellos que son buenos por la matemática, 12 por 6 por 12, 72.000 ángeles estaban listos para venir a exterminar al pueblo romano y a todos los judíos. Uno bastaba nada más, solo un ángel necesitaba para poder destruir a todos. Pero había 72.000 que estaban observando a su creador. Estaban siendo detenidos por la soberanía de Dios. Ellos querían venir y decapitar a todos esos romanos y hacerlos 1000 pedazos. ¿Por qué? Habían escupido a su Señor, le habían puesto una corona de espinas, lo habían latigado, lo habían insultado, lo habían menospreciado. Esos ángeles estaban siendo detenidos solamente por el poder de Dios. 72.000 ángeles estaban listos ahí. 6.000, si yo quiero en este momento, más de 12 legiones vendrían por mí. ¿Pero por qué no lo hizo? Por su paciencia. ¿Por qué? Fue su paciencia la que detuvo que eso sucediera en ese momento. Veamos capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Capítulo 15 de Primera de Corintios nos dice: el apóstol Pablo defendiendo la resurrección, pero tomaremos este texto para lo que quiero que podamos ver. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Y dice el versículo 19, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no resucitó, entonces es en vano nuestra fe, ¿sí? Si Cristo no hubiese muerto, nosotros no tendríamos esperanza. Y si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Necesitábamos su muerte y necesitábamos su resurrección. ¿Para qué? Para tener la esperanza que ahora tenemos. En su paciencia, Él soportó todo lo que soportó. El dolor, el insulto, el menosprecio, la muerte. Ahí estar, convertirse en ese momento, en ese ser muerto. Ahí. Y el Dios Trino, el Dios Padre, allá en el cielo, soportando con paciencia, viendo todo lo que estaba sucediendo. Cuando aquella escupida de aquellos sucios romanos y judíos estaba cayendo sobre el rostro del eterno Hijo de Dios, el Espíritu Santo también soportando. Romanos capítulo 1 nos dice, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, porque fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, cuando resucitó. Entonces Tomás, que dijo, Tomás es solamente uno de tantos que creyeron después de él, que han creído. Cuando él dice Tomás, ahora sé que sí, creo, porque te he visto resucitar. Él es el Hijo de Dios, Él es el Cristo, el enviado, y fue declarado Hijo de Dios con poder de la resurrección de la muerte. Y ahora, ¿qué dice? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros. Las naciones que fueron entregadas para ser predicado el Evangelio, y Roma estaba entre esas naciones, a llamados a ser ¿de qué? De Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese padecido, hubiese muerto, hubiese resucitado, entonces no tendríamos la esperanza que nosotros tenemos. Es por esa paciencia del Dios Trino que toda la humanidad depravada no ha sido consumida como los antidiluvianos. Es por eso que la religión apóstata, esa religión apóstata que vemos ahora que ha florecido, no han sido calcinados como los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño. Es solamente por esa paciencia que nosotros no hemos sido muertos como Ananías y Zafira al tratar de mentir al Espíritu Santo. Es solamente por esa paciencia que la humanidad depravada no ha sido destruida, ahogada como fueron los de antediluvianos. Es por esa religión, es por esa paciencia que la religión apóstata no ha sido calcinada como los hijos de Aarón por ofrecer fuego extraño y ocupar el nombre de Cristo para poder estar sacándole todas las personas. Es por esa paciencia que nosotros no hemos sido muertos como Ananías y Zafira por tratar de mentirle muchas veces al Espíritu Santo y entristecerlo. El Espíritu Santo sigue matando personas. El Espíritu Santo no es como se ve en este momento, como lo hacen ver en este momento. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad.
Y así como el Padre tiene justicia, también el Espíritu Santo tiene justicia. Y así como el Padre tiene ira, también el Espíritu Santo tiene ira. Y lo vemos en el libro de los Hechos, matando a 2 personas en un instante por haber mentido innecesariamente. No crean por esto, aquellos incrédulos, rebeldes, obstinados, que la paciencia de Dios les llevará a no recibir lo que se merecen y al salirse con la suya. Mira Romanos capítulo 9 lo que dice. Romanos capítulo 9, versículo 22 nos dice, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Los vasos de ira son aquellos que serán destruidos al final y Dios mostrará su poder en ellos. Los ángeles lo verán, los redimidos lo verán, los redimidos, su iglesia lo verá cuando Dios pida justicia. Habrá un día cuando Dios le dirá al cementerio, en cada cementerio, que entregue los muertos que murieron sin Cristo. Habrá un día que los mares entregarán a aquellas personas que murieron sin Cristo. Habrá un día donde la ceniza se formarán esos cuerpos nuevamente que murieron sin Cristo. Habrá un día donde donde murieron aquellas personas que están enterradas, aquellas personas que murieron sin Cristo, Dios dará una orden que sean levantados y sean resucitados. Sean resucitados, no para vida eterna. La resurrección de vida eterna sucederá primero, pero luego te dará la orden para que todos esos lugares entreguen los cuerpos de las personas que han muerto sin Cristo. El Hades entregará el alma, la tierra entregará sus cuerpos y volverán a ser esas personas y se enfrentarán a Dios y Dios mostrará su poder ahí en ese momento y enseñará a aquel ateo que se burla, que se menosprecia de Dios. Y ahí estará, si no se arrepiente, la ramera de esta Lady Gaga. Ahí estará esa ramera. Y ahí estará el homosexual de Marilyn Manson. Y ahí estará Pilato. Y ahí estará Hitler enfrente del Señor. Y ahí estará. Y ahora ganan millones de dólares por las giras que hacen y todo. Y la gente piensa que están bien. Y nadie les dice nada. Y insultan a Dios y lo menosprecian. Pero un día estarán frente a Dios. Y lo verán cara a cara. Lo verán cara a cara. Ahí no habrá tiempo para pelucas. Ahí no habrá tiempo para maquillaje. Ahí no habrá tiempo para nada. Ahí Dios les hablará. Y será como un trueno en ese momento. Y verán a Cristo, aquel que lo han menospreciado, aquel que lo han blasfemado, aquel que lo han insultado. Y lo verán, sí, con cicatrices. Tendrá cicatrices por toda la eternidad. Nunca esas cicatrices se le borrarán. Pero no estará como aquel ser que vieron aquí los judíos y le dirán que se bajara. No, estará con sus ojos resplandecientes. De su boca saldrá una espada, dice, y es su palabra. Y les dirá que se paren ahí, los juzgará y los mandará al infierno por toda la eternidad. Y el infierno abrirá su boca. Y ahí estará Satanás, ahí estará la bestia, ahí estarán todos esperando los demonios para poder reunirse con todos los que han creído en ellos y han blasfemado en contra de Cristo. Y entonces todos los ángeles le exaltarán y los redimidos aplaudiremos y cantaremos al Señor. Digno eres de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque todo te pertenece. Y toda rodilla se doblará. En el infierno los demonios se doblarán, Satanás se doblará, el falso profeta se doblará, la bestia se doblará, y en el cielo todos se doblarán sus rodillas, y aquí en la tierra los pueblos gentiles redimidos se doblarán, y todos reconoceremos que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Amén. Sí, ese es Dios. No es un Dios que lo podemos hacer como nosotros queramos. Es un Dios que no manda un rayo en este momento y los mata aquí en este momento solamente por su paciencia. Es hermoso saber que tenemos un Dios paciente. Que es lento para la ira. Es paciente, no quiere destruir. Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo en cualquier momento, pero no lo ha hecho solamente por una razón. Él es paciente. Dice que los vasos de ira están preparados para qué. Él mostrará su poder. Al faraón le dijo, al faraón lo hice que naciera en Egipto con un propósito. Lo hice que creciera, que se convirtiera en el faraón. ¿Por qué? Quería mostrar mi poder en él. Y le endurecí el corazón. Ve Moisés donde faraón y dile, deja ir a mi pueblo, pero no te dejará ir. ¿Por qué? Yo lo endureceré, dice Dios. Y volvió a ir, y volvió a ir. ¿Y por qué Moisés no preguntaba? Bueno, ¿y para qué voy si tú lo vas a endurecer? Porque Moisés sabía que él era Dios. Y volvía a ir. Y más duro el corazón, más duro. Falta uno todavía que tengo que hacer. Lo voy a mostrar mi poder en él, destruyendo a Egipto, destruyendo al ejército, destruyendo al faraón. Un vaso de ira preparado para la destrucción en esta tierra fue el faraón. Dios mostrará su poder. Gálatas 6.
Gálatas 6 nos dice, 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Porque el que siembra para su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. No hay nada que tratar de engañar a Dios. La gente dice, algunas personas dicen, es que yo no quiero jugar con Dios. Nadie puede jugar con Dios, nadie. Nosotros jugamos con nosotros mismos y creemos que podemos jugar a ser cristianos, podemos jugar con la iglesia, pero nadie puede jugar con Dios. Nadie puede burlarse de Dios y salirse con la suya. Lo que el hombre siembra, eso que está sembrando, está acumulando. La paga del pecado es muerte. Está trabajando para su propia muerte. Al final recibirá una muerte eterna, una muerte espiritual, una muerte física y luego una muerte condenatoria. Dios, para aquellos que estamos en Cristo, los que hemos sido redimidos por la obra redentora de Jesucristo, y saber entender y saber su paciencia, que nos permitió, hermanos, haber llegado a ese momento de haber creído y habernos rendido a Él, haber puesto esa gracia irresistible para que nosotros pudiéramos rendirnos. Fuimos tan rebeldes por tanto tiempo. El apóstol Pablo dice que él fue rebelde, que daba patadas en contra del Señor, pero no solamente él, sino también nosotros. Hermanos, piense algo a usted en cada momento. Algo que nos debe servir a nosotros es pensar que Dios pudo habernos dejado en esa condición de incrédulos. Dios pudo haberme hecho a mí un ateo. Dios pudo haberme permitido quedar en una incredulidad y morir en esa incredulidad y morir sin creer. Me pudo haber hecho nacer en una familia que nunca me hubiese hablado de Cristo. Me pudo haber hecho haber nacido en la Amazonas y nunca haber escuchado el Evangelio. Pero por la misericordia, la gracia de Dios, nacimos en lugares donde nuestros padres pudieron hablarnos acerca de su palabra, donde el acceso al Evangelio llegó. Y en su paciencia, mientras nosotros rechazábamos, Él estaba ahí esperando el momento cuando nos convencería de pecado y justicia y vendríamos y creíamos en Cristo. Y por esa paciencia que estamos aquí nosotros. Él pudo habernos dejado en esa condición y ser condenados eternamente en la llama del infierno. Debe de llenarnos de un verdadero agradecimiento por Él. Pero no solamente eso, sino que al ver nuestra condición diaria, nuestro diario vivir, nuestra manera de comportarnos para con Dios, cómo nos comportamos, cómo vivimos, y Él muestra su paciencia para con nosotros, nuestra gran indiferencia para con Él, nuestra gran indiferencia para con Él, nuestra gran indiferencia para con las cosas espirituales, nuestro orgullo para con Él, nuestra frialdad para con Él, nuestra frialdad para con su paciencia. Él sigue ejerciendo esa paciencia cada segundo de nuestras vidas. No solo la ejerció antes de creer, sino que ahora. ¿Cuántas veces el Señor nos ha encontrado? ¿Cuántas veces el Señor nos ha encontrado como Agar la egipcia en el desierto de la desesperación? Por nuestro propio descuido, por nuestro propio pecado. Y nos ha encontrado ahí en nuestras vidas, pensando que nuestras almas están perdidas. Y en su paciencia, Él ha abierto manantiales de socorro para nuestra vida. Hemos estado como Agar, agonizando en aquel desierto de la desesperación, por nuestro propio descuido, por nuestra propia frialdad, por nuestro propio pecado, por nuestra propia concupiscencia, y nos ha encontrado creyendo en nuestra mente, y el enemigo atacándolo, diciéndolo que no hay oportunidad, y nos ha encontrado, y en su paciencia ha abierto manantiales de socorro para nuestras almas, y nos ha saciado, y nos ha hecho verle, como aquella mujer lo vio en ese momento. Y nos ha hecho verle por medio de su palabra, y nos ha hecho verle por medio de su promesa, y nos ha hecho verle por medio de su consuelo. ¿Cuántas veces como cristianos, o los cristianos en muchas partes, se han escuchado testimonios que han llegado como Elías, a pensar que era mejor morir? Les recomiendo que lea lo que es la vergüenza de Spurgeon, o lo escuche en audio, la vergüenza de Spurgeon. Spurgeon, el gran predicador. El gran predicador sufrió tanto de la gota, Spurgeon, que él llegó un momento donde pensó que quizás era mejor morir. Ya no soportaba más aquel dolor insoportable en su cuerpo por la gota y otras enfermedades más que él tenía. Y como Elías deseó morir, no solamente él, muchos cristianos han llegado a pensar eso en un momento.
Hablaba con una hermana el otro día que llorando con lágrimas me decía que ella le pide al Señor que se la lleve al ver la indiferencia de su familia y al ver lo que está sucediendo en contra de ella. Y como Elías han llegado a pensar, o se ha llegado a pensar que es mejor morir para poner fin a la miseria. Pero él, en su paciencia, ha preparado un alimento para cada uno de aquellos cristianos que han llegado a pensar en esto. Y les ha dicho que el camino todavía es largo y que falta todavía que trabajar. Y los ha hecho caminar en el camino del Evangelio. Y su paciencia lo ha hecho. ¿Cuántas veces hemos llegado a tener tanto temor como el siervo de Eliseo al ver aquella multitud que estaba rodeando? Y hemos visto los problemas, y hemos visto las situaciones, las dificultades, los problemas que se avecinan, las enfermedades, todo lo que está alrededor nuestro. Y Él, en su paciencia, nos ha hecho ver que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Nos ha hecho ver que es más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y nos ha hecho entender que no solamente está Él, sino que Él bastaría y Él basta. Pero dice que los ángeles, sus ángeles acampan alrededor de los que le temen. ¿Cuántas veces nos ha hecho ver eso? ¿Cuántas veces como Jonás nos hemos sentido hastiados de la vida? Nos hemos sentido hastiados, nos hemos sentido enojados por lo que hemos visto en nuestra vida, lo que ha sucedido, los fracasos, las situaciones. Y hemos llegado muchas veces hasta murmurar en contra de Dios. Hemos llegado a murmurar, pero en su paciencia nos ha convencido de que los equivocados somos nosotros, no Él, sino que nosotros somos los que estamos equivocados. ¿Cuántas veces hemos sido como los discípulos? ¿Cuántas veces hemos sido como los discípulos? Se nos ha dicho, por medio del Espíritu Santo nos convence, que debemos de velar y orar. ¿Sí? Nos dice cada momento su palabra. Nos viene a la mente. Nos recordamos que debemos velar y orar. Pero ¿qué sucede? Viene y nos encuentra dormidos. ¿Sí? ¿Y qué hace Él? ¿Qué hace en su paciencia? En su paciencia nos dice lo mismo que los discípulos le dijo. Lo está diciendo en su palabra. Lo dijo aquel tiempo a los discípulos. Ahora lo dice a nosotros. A la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Y en su amor, ¿qué hace? Nos hace volver a continuar, a anhelar, continuar, buscándole, en su paciencia. Esa es la paciencia de Dios para nosotros. Es la paciencia de Dios la que nos sostiene, la paciencia de Dios la que nos ayuda, la paciencia de Dios la que nos ha ayudado a llegar hasta este momento. Es la paciencia de Dios la que nos ha hecho que nos volvamos apóstatas. Es la paciencia de Dios la que ha hecho que no retrocedamos. El apóstol, el escritor de Hebreos dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, pero no somos en sí tanto nosotros, sino que hay alguien que no nos deja retroceder, sino que está alguien ahí ayudándonos. Y así como aquel padre comienza a tomar aquella mano suave, pequeña, de aquel niño que no puede caminar y se va de lado y el papá lo detiene, se va para atrás. Y cuando se cae, el niño quiere llorar en ese momento y hace la boca como que es de boomerang para abajo y está con sus ojos llorosos. El papá le dice, no es nada. Y comienza a levantarlo nuevamente y aquel papá se pone tan feliz cuando da los primeros pasos, uno se pone atrás, el otro se pone adelante y sueltan a aquel niño y comienza a caminar y aquella alegría, hay unas fotografías, por eso que está sucediendo. Y si nosotros siendo malos, dice el Señor Jesucristo, sabemos hacer cosas buenas para nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es bueno? Él es bueno, eternamente bueno. Él no solamente eternamente bueno, sino que eternamente paciente. Si se tratara de mí el Evangelio, hermanos, si fuera de mí el Evangelio, de mi vida, yo el minuto después de haber creído hubiese vuelto atrás. Pero no se trata de mí, se trata solamente de Él. Yo solamente soy el beneficiario. Y no solamente yo, sino también usted. Él ha sido tan paciente con nosotros. Me acuerdo cuando estaba enseñándole a manejar a mi esposa, yo 3 veces me bajó del carro, llorando. Ya no más. Porque yo si algo no tengo, es paciencia. Paro y me dijo aquí, me bajo, me dijo. Y yo le molesto yo, porque yo le dije, 1 semana te doy para aprender a manejar. Si no aprendes en 1 semana, ya no vas a aprender. 1 semana. Y así fue, 1 semana aprendí. Se me bajó 3 veces. Y le dije, subite. Porque si no vamos a despertar los 2 a la casa. Y se subía otra vez. Y se bajaba y le digo, ahora, ¿te gustaría que te lo volviera a enseñar? Jamás. Pero Dios
no nos da una semana, sino que hasta el fin del camino va a ir con su paciencia, esperando. Nos equivocamos, fallamos, erramos, no lo hacemos, estamos tranquilos, los enfriamos, estamos ahí y Él está ahí en su paciencia, ayudándonos, ayudándonos, ayudándonos. Aquel que está sin Cristo, Él está esperando todavía. La puerta está abierta. La paciencia está siendo derramada al 100% porque no quiere que perezca, porque quiere que proceda el arrepentimiento. Aquellos que estamos ya en Cristo, meditemos en eso, pensemos en eso, y eso nos llevará a convertirnos en esos adoradores que Dios está buscando. Vamos a entrar por esa puerta cuando vengamos y queremos llegar a tiempo de la alabanza. No queremos llegar cuando la alabanza haya terminado, queremos llegar antes que la alabanza comience. ¿Por qué? Quiero comenzar a cantar del primer canto con los hermanos. ¿Por qué? Quiero unirme. ¿Por qué? Porque estoy agradecido con el Señor. La acción de gracias para el cristiano no es solamente el último jueves de noviembre de cada año, debe ser cada día en nuestras vidas, porque por su paciencia estamos en este camino. Por su paciencia vamos a llegar al cielo, por su paciencia entraremos. Si Él apartara la paciencia de un momento de nosotros, todos nosotros volveríamos a nuestra propia condición. Pero bendito sea Dios por su paciencia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por permitirnos el poder ver ese maravilloso atributo en su palabra. Señor, hemos descuidado tanto eso, Señor, saber. Hemos sido tan malagradecidos, hemos sido tan descuidados, Señor, al no adorarle como debemos de adorarle por esa paciencia que ha mostrado. Por favor, ayúdenos a amarle más y a querer servirle más y a querer negarlo más por saber que usted es un Dios paciente. Y ayúdenos, Señor, a poder ser nosotros imitadores como hijos amados suyos, para que también nosotros podamos dar paciencia a otros y ser pacientes con los demás, como usted ha sido paciente para con nosotros. Ayúdenos, Señor, a poder dar esos frutos que usted quiere que demos, los frutos de su Santo Espíritu, para poder reflejar, Señor, aquello que nosotros hemos recibido. Hágale ver a aquellos, Señor, que están sin Cristo, que nos pueden estar viendo. O si alguien puede estar esta noche acá, que todavía está apartado, lejos, caminando conforme a sus propios deseos, que pueda ver que la paciencia hay un día que se terminará acá en la tierra. Porque siempre tendrá ese atributo, Señor, por toda la eternidad. Pero la paciencia habrá terminado acá en la tierra. La puerta se cerrará y los juicios vendrán. Que puedan entender, Señor, que hay este momento la oportunidad para creer en Cristo Jesús, arrepentirse y comenzar a vivir una vida de agradecimiento por ser un Dios tan paciente. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos.